Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal a todos? Yo soy Alberto Archundia, esto es No Bluff y el día de hoy tenemos un excelente invitado, sobre todo porque van a hablarnos de cosas verdaderamente importantes, cosas verdaderamente de peso en la ciudad, en el estado y en el país. Él es nada más y nada menos que mi estimado Daniel Nieto. Daniel, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Alberto? Muy bien. Muchas gracias por darme el espacio aquí en tu programa. Estamos listos para que la gente nos conozca más, para que podamos compartir con la ciudadanía el proyecto que queremos sacar adelante. Perfecto, perfecto. Ahora vamos a estar así, la dinámica va a ser un micrófono para que podamos tener buen porcentaje de palabra, de capacidad de palabra, y vamos a dinamizarlo de esa manera, ¿vale? Vamos a empezar un poquito, Daniel, vamos a ponernos cómodos, vamos a acomodarnos. Quiero decirles que estamos aquí en The Last One, estamos haciendo un poco de CrossFit, ya nos metieron una pequeña entrenada, ¿no, Daniel? Así es, ya empezamos a oxigenarnos, a hacer un poco de ejercicio que creo que hace falta en estos días pesados de recolección de apoyo ciudadano. No viene mal, Daniel, hay que decirlo. Si algo le viene bien ahorita a Daniel, pues es este trabajo de entrenamiento, porque le hace falta todavía 2,000 firmas, un poquito más, un poquito menos, y correr por 2,000 personas no es nada fácil. No, desde luego que no, pero tenemos todo el ánimo para sacar adelante este proceso. Ya cada vez está más cerca a lo que al principio parecía algo imposible. Con el apoyo de los ciudadanos lo hemos venido trabajando y creo que lo vamos a llevar a buen puerto. Perfecto, bueno, vamos a dinamizarlo. Vamos a empezar ya con la serie de preguntas y respuestas. Esto es No Bluff. Síguenos en nuestras redes sociales, No Bluff en Facebook, en Twitter, y también síguenos por ahí en nuestro canal de YouTube. No Bluff, vamos a hacer esto y bueno, vamos a empezar, ¿no? Lo primero, Daniel, ¿quién eres? ¿Quién eres? ¿Cuántos años tienes? Pásanos los generales, ahora sí, de la cartilla. Claro que sí, Alberto. Mira, soy Daniel Nieto Martínez, tengo 27 años, soy abogado de profesión, soy celayense, tengo una maestría en Gobierno y Políticas Públicas y bueno, soy un fiel creyente de que la ciudad de Celaya es una ciudad que estamos desaprovechando, es una increíble ciudad. Yo he vivido aquí toda mi vida, aquí estudié mi educación básica. Después hubo la oportunidad de salir a estudiar a la Ciudad de México, pero regresé a traer lo aprendido a mi ciudad. Muy bien, Daniel. Mira, surge la pregunta, siempre es importante decirlo. ¿Por qué quieres ser candidato? O sea, la política hoy en día no tiene... O sea, si algo le quieres llamar feo, dile político. ¿Por qué tú con 27 años quieres hacer política? Mira, es un tema de convicción personal de que las cosas se pueden hacer mejor de lo que se están haciendo. El ser político no es malo, más bien es algo natural al ser humano y más bien creo que en los últimos años se ha ido perdiendo el sentido original de lo que es la política, que es darle rumbo realmente a nuestra ciudad. ¿Por qué nace la inquietud de querer ocupar un cargo? En su último discurso, cuando se despide Obama de la presidencia, dice: si no te gusta cómo están haciendo las cosas tus funcionarios, postúlate tú. Y tiene algún punto muy cierto, pues al final de cuentas nos preparamos para servir a nuestra ciudad, para servir a la sociedad, y creo que es una muy buena oportunidad para generar algo diferente, para cambiar la perspectiva que se tiene del político, para que no se enfoque únicamente en que el político es alguien corrupto, en que el político es alguien que es alguien que solo quiere vivir del erario y solo quiere mantener sus privilegios. Creo que es momento de hacer algo diferente por la ciudad, creo que es momento de cambiar ese concepto que se tiene de los políticos y sobre todo pues de trabajar por la ciudad que es nuestra casa, que se ha salido de nuestras manos, que desafortunadamente estamos viviendo una situación muy complicada y que creo que los jóvenes tenemos en nuestras manos la capacidad de empezar a darle un rumbo diferente a esta sociedad, sobre todo a la ciudad de Celaya, y por qué no trabajar por nuestro querido México. Muy bien, pues ahora sí que excelente mi querido Daniel. Yo creo que
concordamos. Tú le dijiste al Sol del Bajío, según el Sol del Bajío, le dijiste, es un buen momento de hacer historia. Es un momento de cambiar, es un momento de que los jóvenes tenemos la oportunidad, junto con la gente de experiencia que nos respalda, de hacer un proyecto que pueda ser el cambio necesario para la forma de gobernar. Daniel, ¿cuál es el instrumento que hace falta en la política para que podamos lograr ese dichoso cambio? Mira, ahorita que me hablas de instrumento, la única forma que tenemos para nosotros generar el cambio es a través de la participación ciudadana. Nosotros, yo más que querer hacer el cambio yo solo, como todos los políticos lo prometen, creo que tenemos que llevar de la mano a toda la ciudadanía. Nosotros no vamos a hacer un cambio, nosotros ya estamos haciendo una transformación, ahorita estamos haciendo política de manera distinta, a partir de ahorita estamos haciendo el cambio, porque nadie se despierta todos los días a salir a pedir el apoyo ciudadano, sin recursos del INE, dejando de lado ahora sí que todas las actividades y de tiempo completo dedicarle pues este periodo a la ciudadanía. Creo que desde ahí empieza el verdadero cambio y yo lo que necesito es el apoyo de todos los ciudadanos que respalden el proyecto, porque si bien no tenemos un respaldo de un partido político, la base fundamental de este proyecto es la ciudadanía. Entonces el cambio empieza desde ahí y necesitamos de todos para generar esta transformación. Excelente, excelente. Bueno, seguimos aquí, Daniel. Nuevamente te agradecemos tu tiempo, te agradecemos mucho porque nos regales este ratito, este tiempo para la audiencia, para la gente, para la ciudad y que te conozcan un poquito más. Vamos a hablar de algunos otros temas. Vamos a hablar de algo que se le denomina gobierno burgués. El clásico, no hay presupuesto. Entonces, ¿cómo le podemos hacer? ¿Por qué no la clase política se acerca más a la ciudadanía, a los voluntariados? Oye, ahí hay un bache. Oye, bueno, pero ¿por qué no vamos? Vas tú que lo viste y yo que tengo la posibilidad desde el gobierno y tú desde la parte privada, desde la parte ciudadana, a cubrir ese bache. ¿Por qué si vemos que hay calles pintadas? ¿Por qué si vemos trafitambos en la calle? ¿Por qué si vemos la calle separada por la propia sociedad? ¿Por qué no lo hacemos en conjunto y no esperarnos a que venga el presupuesto? ¿Cómo atacas esa política de gobierno burgués que se espera y si no hay presupuesto no se mueve? Claro, mira, es parte de lo que les venía diciendo, que este cambio lo tenemos que hacer todos. Tenemos que dejar de lado la apatía, de dejar de lado el estado paternalista que esperamos a que nos resuelva todos los problemas, porque al final de cuentas, si tú lo quieres ver así, hay necesidades ilimitadas, pero hay recursos limitados. Yo no concuerdo con eso, Daniel. ¿Por qué? Porque los recursos son limitados en cierto sentido. O sea, probablemente no tenemos el recurso económico, pero están los voluntarios. A ver, vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, hay un problema grave en el tema del asfaltado de la ciudad. ¿No crees tú que podríamos coordinarnos entre la ciudadanía para hacer el trabajo del asfaltado que a todos nos surge y todos requerimos? O sea, en ese sentido, los recursos ahí están, ¿no? No, bueno, yo me refiero en tu pregunta del gobierno burgués al recurso público. El recurso público es limitado, o sea, al final de cuentas tú tienes un presupuesto asignado del cual tienes que hacer uso. Claro que si nos organizamos como ciudadanía podemos solucionar estos problemas. También se pueden prevenir, o sea, lo puedes prevenir desde que tienes que exigir que la obra se haga bien y te evitas que haya baches. Ahora, ya si la obra ya está hecha y surgen estos problemas, desde luego que nos podemos acercar con los ciudadanos que están involucrados. Hay figuras jurídicas para hacerlo y que todos podamos contribuir a nuestra ciudad. Al final de cuentas es nuestra casa, ¿no? Y no tenemos que esperar a que venga otro a arreglarnos nuestra casa. ¿Cómo le puedes decir a la gente, a ver, lo que decía John F. Kennedy, no te preguntes qué puede hacer tu país por ti, sino pregúntate qué puedes hacer por tu país? ¿Cómo le puedes hacer para que la gente, esto lo saquemos de la retórica y lo llevemos a los hechos? Mira, primero tenemos que dejar de lado la apatía, o sea, de hacer una conciencia a las personas de que al final esto es nuestra casa, ¿no? Ya no es tanto la retórica, es decirle, a ver, aquí es donde vives y se te va a tronar una llanta, ahorita repáralo y después vemos qué beneficio, pues generar también un incentivo para la gente. ¿Qué incentivo? Pues un incentivo de que el gobierno le va a dar mantenimiento. Por ejemplo, si ya arreglaron la calle, que te compensen a lo mejor con el alumbrado que hace falta, que todos contribuyamos, que todos podamos ser parte de esto. Porque también la gente, hay que tomar en cuenta que el recurso público viene de los impuestos de la gente, o sea, en principio ya lo está pagando la ciudadanía. Y lo que le genera sobre todo mucha molestia a las personas es que este recurso no es porque no sea suficiente, es porque se lo están robando.
Desgraciadamente, yo te pregunto, hablamos de recursos un poco, tú lo tocaste. Estamos en un estado donde en el DF hay patrullas fantásticas. Ya me ha tocado ir y ves Chargers como patrulla y aquí todos tienen Suru. Y nos preguntamos por qué el Estado no puede combatir a la delincuencia. ¿Cómo puedes, desde un punto de vista y desde el lugar de un diputado federal, acabar con este gobierno centralista? Como diputado federal no puedes acabar con el gobierno centralista como tal. Pienso que sería un tema un poco más del Ejecutivo de descentralizar el poder que está concentrado en la Ciudad de México. Ahora bien, pues ya hubo una modificación de fondo, que es que la Ciudad de México ya forma parte de otro estado, ¿no? Entonces podemos desde empezar a sacar los organismos de la Ciudad de México que se empiezan a distribuir en donde tengan mayor relevancia. Por ejemplo, a lo mejor te podrías llevar la Secretaría de Marina a algún puerto importante, tal vez Manzanillo, Lázaro Cárdenas, Veracruz. O sea, puedes hacer esas cosas. Nada más que no es chamba de un diputado, ¿no? Es chamba del Ejecutivo y es chamba de todos. Al final de cuentas, necesitamos todos trabajar para que podamos crear los cimientos y las condiciones necesarias para poderlo ejecutar. Es muy complicado que yo lo pueda ejecutar como diputado. Tampoco te puedo yo prometer algo que no esté en mis manos completamente. Totalmente, no buscamos eso. Lo que buscamos es generar lo que tú has dicho, salir de la apatía, generar la conciencia y utilizar el poder de la ciudadanía en función de aquello. No vemos un debate que venga desde la ciudadanía, si no es por ahí algún programa de opinión a la 1 de la mañana. No vemos de que desde la ciudadanía venga una propuesta, o venga, no propuesta, sino la crítica, el debate, de decir, oye, no se vale que tengamos acá surus y que nos acabamos los surus y que tenemos surus desde hace 20 años y unas camionetitas para combatir el crimen organizado. O sea, ¿cómo podemos creer que podemos trabajar con una estrategia adecuada en función de aquello? Por ahí, bueno, este tema lo seguiremos tratando un poquito más adelante. Quiero tocar algunos otros puntos, si tú me permites, Daniel. Tengo algunos nombres, tengo mis notas, mi querido Daniel, que me aparecen en internet, y aquí dice Gloria Valderas, que coordinaba un grupo de candidatos independientes. ¿Quién es Gloria Valderas? Bueno, Gloria Valderas y Andrés Espinosa forman parte de un grupo independiente, Independientes por Celaya, y me invitaron me han invitado como en esta ola de independientes a participar en algunas de sus actividades. Yo desde luego como candidato estoy abierto a escuchar no a uno sino a todos los que se acerquen a mí y a que este proyecto se haga más grande, porque este proyecto no se trata de excluir, se trata de sumar, se trata de sacarlo adelante. Y bueno, ellos tuvieron a bien hacerme una invitación, pero yo estoy realmente trabajando en otro proyecto mucho más integral, un proyecto ciudadano que queremos sacar adelante. Porque te voy a ser franco, esto suena partido político, independiente, o sea, varios nombres, una organización, me suena conocido. Por eso me llamaba la atención preguntártelo, pero cabe resaltar, ¿tú no formas parte de este grupo o sí? No, yo no formo parte de este grupo. Los que me han querido sumar, mucha gente me está ayudando a recolectar firmas, algunos de ellos me están ayudando a recolectar firmas, pero yo nunca me integré como tal al grupo. Yo estoy trabajando directamente en un proyecto ciudadano en el que estamos involucrados otras personas, con un proyecto mucho más atractivo, mucho más humano, un proyecto que quiere estar cerca de la gente y que pues estamos construyendo día con día. Muy bien, Daniel. Vamos a hacer un pequeñito corte. No hay cortes en internet, ¿verdad? Pero vamos a cortar y a movilizarnos un poco. Pero antes de eso te quiero hacer una pregunta. Leímos que abriste una sociedad civil que se llama El futuro de Celaya en tus manos. ¿Esto es cierto? Claro, la asociación civil es un requisito que me pide el Instituto Nacional para que yo pueda participar como candidato independiente. ¿Como requisito? Así es un requisito. No tiene, el objeto social es el que nos marca los estatutos, el modelo único de estatutos del INE. No es una sociedad que tenga otra finalidad. Perfecto. ¿Cómo financias tu campaña? Pues mira, en la recolección de apoyo ciudadano,
la he financiado con mis propios recursos, hemos gastado muy pocos recursos, hemos tenido la fortuna de que mucha gente se ha sumado al proyecto y nos ayuda con diferentes, con lo que ellos son, digamos, está en sus manos. Claro que esto se tiene que fiscalizar, pero al final de cuentas no nos ha costado tal vez en el recurso económico. La gente le gusta el proyecto, he venido platicando con muchas personas y pues desde los videos que se suben a internet, desde lo que se llega a pautar, todo tiene un fondo de donación, de interés en hacer algo diferente por la ciudad. Realmente no se ha gastado mucho dinero, es muy poco lo que se ha gastado. Son más las ganas que tenemos de hacer las cosas que el recurso que estamos empleando ahorita. Ya para la campaña buscaremos otros medios, pero por el momento es muy poco el recurso que estamos. Muy bien, Daniel. Vamos a hablar un poquito, vamos a tocar algunos temas vamos a tocar varios temas. El tiempo es escaso, pero vamos a aprovecharlo al máximo. Las comisiones, hablamos de las comisiones antes de estar frente a cámaras. ¿Cuáles son las comisiones? Me hablabas de 5 comisiones en las que puedes tú participar. ¿Cuáles son las comisiones en las que quieres entrar? Y esto, bueno, asumiéndolo como una oferta política, porque queremos saber en dónde y en qué vas a estar trabajando dentro de las actividades que vas a hacer. Mira, pues ahorita el tema es primero juntar el registro, o sea, juntar las firmas para el apoyo ciudadano. Después viene el tema de preparar una plataforma electoral. ¿No está preparado tu plan de trabajo, Daniel? Claro, no. Tenemos una plataforma electoral que trabajamos desde antes de empezar con el proyecto. Solo que cuando sales a la calle a caminar, te encuentras con necesidades que tú no tenías contempladas, que tú no habías visto. Entonces, queremos hacer un proyecto integral antes de registrarnos como candidatos para que en el momento de presentar la plataforma electoral abarquemos diferentes necesidades de la ciudad. En base a eso se tomará la decisión de las comisiones. Hay muchas comisiones muy interesantes. Parte de la propuesta es participar en cultura, participar en deporte, participar en educación. La de transparencia y anticorrupción es una comisión muy atractiva. No sé, pues, puntos constitucionales pudiera ser otra comisión atractiva, turismo. O sea, hay muchos puntos que podemos tocar. Depende de las necesidades más cercanas a los celayenses, las necesidades más urgentes. Será lo que determinará realmente cuáles vamos a buscar. Por ejemplo, el tema de la comunicación, el tema de comunicaciones y el tema de transporte suena también muy atractivo. El tema de tener internet en toda la ciudad, pues muchos lo han prometido, pero es muy difícil que lo aterricen. Entonces hay que buscar bajar el recurso y, como decías, sumar a la sociedad para que podamos hacer posible este cambio. Así es, hacerlo en conjunto. Entonces, no me gustaría ahorita decirte quiero participar exactamente en estas 5 porque va a depender de lo que la ciudadanía necesite, de hecho, en facto. De lo que te digan. Entonces, podemos dar por sentado que en este momento estás en ese proceso creativo. Claro, o sea, tenemos una plataforma bien estructurada, son 4 ejes, muy bien determinados. Pero a estos 4 ejes tenemos que incluir las propuestas que la gente nos pide. O sea, hay muchas cosas que nosotros no ahorita no sabes. Que ahorita ya estamos tomando. Que ya sabes. Así es. Muy bien, me parece excelente. Lo que sí nos gustaría saber, y bueno, saber si tú estarías dispuesto a comprometerte, es en hacer este programa de trabajo en el trienio en el que vas a estar público. ¿Lo vas a hacer público? No, claro. Desde que presente mi propuesta, en el momento que llegue a ser candidato, va a ser público. La principal plataforma que vamos a trabajar, y esa es parte de la propuesta central de este trabajo y de este proyecto, es tu diputado cerca de ti. Y eso incluye que sepas qué está haciendo tu diputado, quién es tu diputado, cuándo encontrarlo, dónde encontrarlo, qué hace tu diputado. Esto es parte fundamental que necesitamos trabajar día a día para que podamos sacar adelante el proyecto. Si la ciudadanía no conoce el proyecto, no puedo trabajar. Necesito que todos estén enterados e ir sumando cosas a ese proyecto. No quiere decir que el que presentemos va a ser lo único que se va a hacer. Si podemos hacer más cosas, vamos a hacer más cosas. Pero ya tenemos una oferta. O sea, vaya, muchas veces se vota por el candidato, muchas veces se vota por el partido, pero probablemente para elevar el debate político y el debate académico, si queremos llamarlo de esa manera, tenemos que ver cuál es la planeación, qué es lo que te ofrece el candidato, ¿no? Si el candidato ofrece tales o cuales cosas, ya podemos saber por dónde va el trabajo de este candidato. Vamos a entrar finalmente, antes de cambiar de ubicación,
Vamos a entrar a algunos temas que son de carácter internacional, que nos gustaría, yo creo que la gente está interesada en saber qué es lo que opinas. En este caso, queremos hablar rápidamente del tema de Trump. ¿Qué te merece Trump en síntesis? Bueno, Donald Trump es el presidente de la nación más poderosa del mundo, o de una de las naciones más poderosas del mundo. Creo que nosotros como mexicanos, las instituciones, debemos ser muy respetuosos del ámbito internacional, del espacio en el cual nos movemos, pero siempre intentar velar por los intereses de nuestra soberanía. En el momento en que el presidente de Estados Unidos intente violar o atentar contra nuestra soberanía, creo que entra un poco el discurso nacionalista y de demostrar que, si bien tenemos respeto absoluto por las instituciones extranjeras y por las instituciones de los Estados Unidos, primero está nuestra soberanía, primero está nuestro país, y creo que primero debemos de defender nuestros intereses como mexicanos y desde luego buscar trabajar de manera conjunta para sacar un proyecto económico y un proyecto social que pueda traer buenos frutos para ambos países. Creo que tenemos que trabajar en conjunto. Lejos de ser críticos con una sola persona, creo que tenemos que ser críticos primero con la forma en que tenemos que trabajar, el margen donde nos tenemos que mantener y lo que tenemos que defender, que primero, ante todo, está nuestro país. No podemos vulnerar, como te repito, la soberanía de nuestro país. Tenemos que defender nuestros intereses como mexicanos, y en ese sentido pues podemos definir la política exterior. Me parece una postura muy neutral la tuya, ¿eh? Creo que es importante demostrar que la soberanía tiene mucho que ver con la dignidad, y no se trata de entrar en un discurso o en una retórica explosiva, sino que es evidente que se están vulnerando. Esto no pasa en Europa, por ejemplo. Esto no lo ves pasar en zonas desarrolladas políticamente, con condiciones muy respetuosas, a pesar de condiciones durísimas que estén pasando países. No escuchas este tipo de discursos. ¿No crees que debería ser una postura un poco más firme? Claro, no, a ver, la dignidad de nuestro país es primero. Lo que te comento es primero defender la soberanía y la dignidad nacional. Desde luego nada puede pisar nuestro país, eso es evidente, y en el momento en que se dé este discurso, nosotros tenemos que parar en seco, no solo los gobernantes, sino como ciudadanía tenemos que poner un alto a este discurso. Pues a lo mejor suena un poco fascista por parte de Trump, un poco discriminatorio. Bueno, no un poco, si suena fascista, suena discriminatorio. Es parte de su personalidad y lo que él vendió en su campaña, y como buen comerciante, pues él se sigue vendiendo así y sigue vendiendo su producto y su marca, que es Donald Trump, ¿no? Yo lo que tengo que resaltar es que ellos tienen que ser muy respetuosos con nuestras instituciones y nosotros respetuosos con las de ellos, y trabajar en una relación de coordinación, siempre defendiendo, como te digo, los intereses de nuestro país. En la medida en que podamos trabajar de esa forma, no importa el sujeto que esté en el poder, lo que importa es que se defiendan nuestros intereses, y si nosotros logramos defender nuestros intereses, el discurso puede hablar o no hablar. Lo que realmente va a trascender son las acciones que se estén ejecutando por parte del gobierno mexicano y por parte de las autoridades correspondientes en la materia de política exterior. Entonces, no es que sea mi postura neutral, al final de cuentas es una relación que tenemos, que tenemos de años, tenemos como vecino Estados Unidos. No podemos fraccionar esta instancia de las negociaciones, no podemos dividir a dos países que son vecinos, que han sido socios comerciales, y que además creo que podemos ser buenos amigos. Al final de cuentas hemos sido buenos amigos, y por un discurso de una persona creo que no debemos recular y sacar adelante como te comento, el desarrollo de nuestro país. Creo que ante todo está nuestro país, y lo que comentas de la dignidad es fundamental. Desde luego tenemos que defender esa soberanía. Seguimos aquí con Daniel Nieto. Daniel, vamos a platicar de algunos temas rápidamente. ¿Matrimonio gay, a favor o en contra? Creo que todos tienen la libre autodeterminación, siempre respetando las instituciones. Yo creo que al final de cuentas todos son libres mientras no se afecten los derechos de terceros. Entonces, como la misma Constitución le dice, cada quien es libre y cada quien actúa en base a sus derechos humanos con su libre autodeterminación. Entonces, yo creo que mientras se respeten las instituciones y mientras se puedas... ¿Como matrimonio? Claro, o sea, que haya el matrimonio gay, yo desde luego que no puedo estar en contra de que las personas
decidan con quién estar. Al final de cuentas, mientras no vulneren los derechos de los otros matrimonios, al final todos somos iguales, al final todos tienen derecho a querer a quien ellos decidan. Y pues bueno, al final de cuentas siempre son temas ríspidos, siempre es un tema complicado hablar de estos temas, pero yo creo que pues tenemos que respetar la libertad de cada persona. Y al final del día estarías de acuerdo si de ti dependiera el hecho de que se pudiera manejar como matrimonio. Pues no es que esté de acuerdo o no esté de acuerdo, es un tema que ya está definido, ¿no? Y que ya se definió y que al final de cuentas decidieron, tanto la Corte lo definió como lo decidieron los diputados. Entonces no creo que sea algo que sea mi voluntad, es algo que desde tu perspectiva, ¿estás de acuerdo? Es algo que pidió la ciudadanía y yo estoy en favor de que lo que sea mejor y lo que nos haga un país más libre a todos. Entonces, libre sin caer en libertinaje. Entonces, en ese sentido creo que pues podemos hablar de un respeto sobre todo a los derechos ajenos. No es una postura a favor ni es una postura en contra, es respetar. A veces tengo una postura neutral. Se escapó Daniel de esta, pero de esta no te me escapas, Daniel. El aborto, ¿estás a favor o en contra? Ahí sí te puedo decir que siempre voy a estar en favor de la vida. No obstante, también pues las personas tienen la libertad de decidir. Al final de cuentas creo que esta decisión en otros países se permite, pero debe ser mucho más preparada. Creo que no existe la legislación adecuada para tomar esta decisión. Creo que debería, si bien el tiempo es corto para que se pueda hacer... ¿El debate? Sí, claro, a lo mejor no creo que se deba abrir el debate, más bien lo que creo que se debe hacer es concientizar a las personas de la importancia de la vida. O sea, siempre voy a estar en favor de la vida humana y de la vida de cualquier ser vivo. Entonces es complicado. ¿Estarías más en contra del aborto en un caso particular de una persona que tuviese la necesidad de abortar? ¿Estarías en contra de eso si su vida dependiera de aquello? ¿Me repites la pregunta? Si esa persona, a ver, vamos a replantear, esa persona, su vida depende de abortar o no, de tener al bebé, puede depender su vida de ello. ¿Tú estarías a favor o estarías en contra de llevar a cabo este proceso? Creo que esa decisión es una decisión personal, es una decisión de cada persona, ¿no? Ellos decidirán si salvar al niño, si salvar a la persona. Hay que ver también las condiciones en las que se dio, pero desde luego yo siempre voy a estar en favor de la vida. O sea, como te comento, siempre voy a estar a favor de la vida y si se va a permitir, que tampoco es que esté en contra, o sea, si se va a permitir, solo que se haga de manera informada, que se haga con el consentimiento de ambos padres, no solo de uno. Entonces, en ese sentido, porque al final de cuentas es una corresponsabilidad, ¿no? Entonces, este tipo de decisiones que son trascendentales tienen que ser tomadas y tienen que ir acompañadas de una decisión informada, como se hace en otros países, como en Alemania, como España. Necesitas trabajar en ese tema de la concientización de la persona, más que el decir si aborta o no aborta. Claro que hay temas en específico como la violación, temas muy particulares, ¿no? Que bueno, que eso, en ese sentido yo creo que todos estaríamos de acuerdo. En 5 palabras, ¿qué te enseñó la maestría en políticas públicas? Mira, la maestría en políticas públicas es una maestría muy completa, sobre todo a cómo manejar el tema político cuando está en la mesa de negociación. Es un tema muy importante. Me enseñó a ver el lado humano de la política. Creo que la universidad en la que la cursé, en la Universidad Panamericana, es una universidad muy humana que va mucho en favor de trabajar por la dignidad humana, por el desarrollo social. Entonces creo que este punto se reforzó mucho, el trato con las personas, el que debe haber una apertura, el definir muy bien tu postura de qué quieres, a dónde quieres llegar. Creo que es una maestría muy completa, es una maestría única en su tipo, no hay otras maestrías, hay muchas en administración pública que es un tema diferente, en políticas públicas. Esta se centra en gobierno y políticas públicas, en la toma de decisiones. Cuando estás en la posición, cómo tienes que decidir y cuáles son los factores que debes considerar, porque se utiliza la metodología del caso, se utiliza la metodología que se usa en Harvard para resolver un problema. Entonces tienes que analizar cuáles son los hechos, cuáles son las problemáticas y cómo les vas a dar esa solución. En ese sentido, me enseñó a hacer mucho más práctica la política, mucho más práctico el conocimiento.
pues mientras esté acercado a la técnica, al tema académico, yo creo que todo esto va a ir en beneficio. Vamos a cerrar con un par de preguntas más porque ya se nos tiene que ir. Creo que tienes por ahí 3 o 4 asuntos más. Podemos retrasar, perfecto, nos está regalando unos minutos más el candidato, vamos a aprovechar. Aquí tenemos un tema muy interesante, el tema de la comunicación. Tú sabes que los medios de comunicación hegemónicos se encargan de quitar y de poner presidentes, de acabar administraciones, de hacer nuevas administraciones, de hacer figuras políticas o de deshacerlas. ¿Tú crees que el modelo político de multipropiedad, me refiero más al modelo, al modelo de comunicación de multipropiedad, sigue vigente? O sea, un medio de comunicación que tenga un banco y a la hora de que el Estado quiere poner una regulación para los bancos, pues van con todo. ¿Tú qué opinas al respecto? Mira, creo que aquí debemos cuidar mucho dos cosas. La libertad de expresión es fundamental, mantenerla para mantener también el Estado de Derecho. O sea, al final de cuentas, tenemos siempre que ser respetuosos de la libertad de expresión, el libre acceso a la información, pero pues también tenemos que cuidar un poco las prácticas monopólicas. Tenemos que ser muy enfáticos en los agentes preponderantes, en qué tanto puede influir una decisión, en qué tanto pueden estos medios definir el rumbo de nuestro país. Entonces tenemos que ser pues muy conscientes. No creo que ellos deban de decidir el rumbo del país. Creo que el rumbo del país lo debe decidir la ciudadanía, pero tampoco les debemos cerrar las puertas. O sea, creo que son fundamentales, los medios de comunicación son fundamentales para el desarrollo y para el crecimiento del país y para fortalecer nuestra democracia. Pero ellos han puesto y quitado presidentes, o sea, han hecho y deshecho campañas. Se acabaron la campaña de izquierda de los últimos 2 sexenios de López Obrador. Y salió todo en medios de comunicación. Ahora con los medios digitales hay una democracia, se democratiza un poquito más la utilización de los medios. ¿Tú crees que deba de seguir vigente? Te reitero la pregunta, el modelo de multipropiedad, o sea, ¿qué va a primar? O sea, directamente, ¿qué primaría? Un dueño de un banco que también tiene Televisión Azteca y le dice el Estado, no, pues vamos a poner regulaciones para los bancos. Vamos a regular al banco. ¿Por qué? Porque tienen varios excesos, como lo hubo ya en el error de diciembre y en varias ocasiones anteriores, que generan crisis terribles. ¿Tú crees que ese modelo debe de seguir o que tenemos que abrir una mesa de debate y tomar una decisión para cambiar ese modelo de multipropiedad? Yo creo que tenemos que ser muy profesionales, muy inteligentes en la forma en que vamos a comunicar. No pasa, imagínate, pues es el dueño del periódico el que te dice, y si no, pues vas para afuera. Claro, o sea, mira, no podemos abrir como tal una mesa en la cual digamos vamos a quitarle todos los privilegios. No todo, pero sí que podamos darle al Estado su acción reguladora. El Estado a eso en realidad es lo que hace regulación social, ¿no? El Estado debe buscar siempre el bienestar de los ciudadanos, de los mexicanos. O sea, el Estado debe buscar qué es lo mejor sin importar lo que diga el medio o no. Ellos tienen que actuar en lo que les parezca lo más conveniente para la ciudadanía. Al final de cuentas, lo que diga un medio, no, si bien ponen o no ponen, si quitan o no quitan, realmente nosotros tenemos que actuar con la ética, siempre buscando el bien de la ciudadanía. La ciudadanía misma va a exigir que se les diga la verdad, va a exigir que haya justicia, va a determinar. Pero ¿cómo le haces si el propio medio de comunicación es el que te da la información? O sea, el medio de comunicación te dice que esa persona es así. Por ejemplo, pasa con el tema de Chávez. Yo no conozco a Chávez, yo no he ido a Venezuela, pero yo entiendo que Chávez era un verdadero tremendo corrupto y una persona sadista, una persona mala, porque eso es lo que nos han dicho los medios de comunicación. ¿No será que el mismo que te da el producto es ese mismo que luego te dice por quién votar? Porque ya te dijo que esa persona es mala, la destruyó, pero esa persona por ahí tal vez buscaba hacer algo bueno por la sociedad. ¿Crees que este problema debería de regularse al final del día? Tenemos que trabajar más en el tema de la educación, de la educación de las personas para que tengan la capacidad de decidir, para que tengan la capacidad de saber, de informarse más, de buscar a profundidad si lo que realmente se está diciendo en un medio es verdad o no. Tienes razón, muchas veces se tocan temas que a lo mejor están alejados de lo que realmente está pasando y no te estoy diciendo que no suceda,
pero en la medida en que el ciudadano sea menos ignorante, en que el ciudadano esté mejor preparado, en que el ciudadano tenga esta capacidad de deliberar y de decir, bueno, esta información yo creo que es correcta, yo creo que esta información es un producto creado porque están buscando estos fines. Creo que en ese sentido, en la medida en que nosotros seamos una sociedad mucho más educada, vamos a tomar mejores decisiones, incluso con lo que dices de la multipropiedad. Ya no va a ser tan fácil confundir a las personas, engañar a las personas. Pero tal vez sí debería, Por ahí. debería de haber una regulación, porque pues es lo que hace el Estado, ¿no? Regular la educación sí, pero son procesos de 10, 15 años para que se vean en las nuevas generaciones. Tal vez debería de analizar, si te lo comento, porque tú eres un candidato independiente y los partidos políticos han monopolizado la política. Entonces, sus mejores instrumentos han sido los medios de comunicación. Entonces, creo que tal vez debería estar en la agenda de un candidato independiente este tipo de detalles. Quiero comentarte una pregunta siguiente, pasando a un tema distinto, también polémico, que es el tema de las drogas. ¿Qué opinas en función de las drogas? Primero te pregunto rápido, ¿tú has consumido alguna? No, yo no, estoy lejos, ni siquiera fumo. Sí, una cheve. No, la cheve sí, sí me he llegado a tomar alguna cheve, claro. Mira, al final de cuentas, la droga es un tema complicado. Al final de cuentas, nunca puedes inclinarte en favor de las drogas. Es un tema que daña a la sociedad, es un tema muy delicado que se debe de tratar de modo muy específico, estudiando las consecuencias. Al final de cuentas, pues genera una gran estructura que es el crimen organizado. Entonces hay que ser muy cuidadosos en cómo se tratan estos temas. En este caso, pues bueno, el alcohol en cierta medida está regulado, pero tampoco justifica que sea una droga buena. Al final de cuentas genera un daño para la sociedad y a lo mejor genera más daño que otras drogas. Pero el alcohol paga impuestos, ¿no? Y ese daño se puede resarcir de alguna manera. No todos son los impuestos, yo creo que nos estamos yendo por el lado equivocado. Yo creo que es un tema más de salud pública, es un tema de seguridad pública. Pero con los impuestos que el alcohol paga y que no pagan las drogas, probablemente por ahí se puede resarcir a nivel de salud y a nivel de seguridad pública con recursos económicos, ¿no? No es suficiente, yo creo que no es suficiente el que paguen impuestos, o sea, tiene que haber te comento y regresamos a lo mismo, regresamos al tema de la educación, de una mayor información, de hacer conciencia de que al final de cuentas todas las drogas te destruyen, todas las drogas destruyen a las personas, no generan un beneficio para la sociedad. Pero la siguen consumiendo, Daniel, o sea, ¿cómo vamos a nosotros a eliminar este problema? Y tú hablas de educación, es un tema candente, urgente, se acaba de formar por ahí cárteles verdaderamente peligrosos, Daniel. Aquí yo te quiero comentar. En su momento los Estados Unidos tuvieron este problema. Tú has hablado de Harvard y has hablado de varios puntos importantes en función del país que ha tenido más éxito en su sociedad. En los años 20 ellos tenían la prohibición, ellos prohibían el alcohol y el tabaco y se acabaron entre los americanos llenos de cárteles, no pagaban impuestos y todo estaba hecho en muchos casos en laboratorios clandestinos o se producía de manera clandestina y había mucho crimen organizado. Ellos decidieron cambiar y regular su mercado. ¿No crees que en México nos estamos enfrentando a un problema que probablemente deberíamos de atender de otra manera, un debate distinto? Es importante ver las consecuencias a las que te lleva este debate, ¿no? Tienes que ver las condiciones de cada país. Tú me hablas de Estados Unidos y a lo mejor podemos tocar el tema de Holanda y temas donde están totalmente prohibidas, como a lo mejor si te vas a Dubái o a un país árabe donde estén totalmente prohibidas. O sea, tienes que atender a determinadas condiciones. En la medida en que las personas son más educadas, lo hacen de manera más consciente. Tú hablabas de cómo vamos a terminar con este problema. Pues es muy complicado que se termine el problema. La mejor forma de combatirlo es a través de la educación, de fomentando los valores, de hacer perspectivas públicas, de políticas públicas con perspectiva de familia, que se rescaten a los jóvenes a través de la cultura, a través del deporte, a través de medios diversos, más que abrir el debate de regularla o no regularla. Pero es un tema candente, urgente, yo por eso te lo comento, como candidato independiente no tienes tú la línea de comunicación, la línea editorial, vaya, de otros partidos políticos que te dicen, tú no puedes hablar de esto porque si hablamos de esto, la gente se levanta y hay un costo político y cuidado. Tú como candidato independiente tienes la posibilidad de tener ideas independientes. Entonces, Estados Unidos resolvió su problema a través de la regulación del mercado
Y ahora nosotros tenemos este problema y en nuestra tierra y nos estamos acabando entre nosotros. ¿Tú no crees urgente, un tema urgentísimo, atender el tema como lo hizo Colombia con el tema de la guerrilla, el tema del crimen organizado, que de ahí es donde agarran fuerza y donde agarran recursos para después caer en el tema de robo, para caer en la extorsión, para caer en el secuestro? Yo creo que lo que tenemos que trabajar y lo que corresponde como diputado federal es fortalecer a nuestras instituciones. Nosotros constitucionalmente tenemos que garantizar, bueno, al final de cuentas el Ejecutivo debe garantizar el bienestar de la ciudadanía, la seguridad en su propiedad y en su persona. Entonces el tema es más de reforzar nuestras instituciones, de reforzar los temas de inteligencia, de reforzar todos aquellos que se encargan de generar la estrategia de combate, más que un tema de subirlo a la mesa, como dices, es un tema de fortalecimiento desde mi trinchera, ¿no? Desde lo que pueda hacer un diputado, pues es eso, el fortalecimiento, el darle los recursos suficientes para que se haga un mejor trabajo. Y como te digo, el problema se tiene que arrancar de raíz, se tienes que trabajar en educación, cultura y deporte, y además, te digo, el fortalecimiento de estas instituciones que nos van a dar un poco más de certeza para el combate. Muy bien, pues bueno, ahora sí que temas candentes, complicados, pero que al final del día hay que tratarlos, y como candidato independiente tienes esa gran oportunidad de poder tratarlos sin tabús y sin pensar en el costo político, al contrario, pensar en el beneficio de la sociedad, y el beneficio de la sociedad pues es, en este caso, urgentísimo el tema de la delincuencia, ¿no? Vamos a tocar algunos temas importantes ya para cerrar. En pocas palabras, ¿qué opinas del PRI? Es un partido político que ha venido haciendo las cosas ha venido gobernando desde hace 70 años. No creo que haya venido haciendo las cosas muy bien porque ve el hartazgo que genera en la ciudadanía, pero pues al final de cuentas es una institución. El partido político como tal no creo que sea el enemigo. Creo que los dirigentes y los que han tomado las riendas del partido político son los que han venido dañando la imagen del partido. Por eso es que esa es la urgencia del cambio y la urgencia de aprovechar que venimos personas que nunca hemos pertenecido a un partido político y llegar a proponer la política de una manera distinta. Yo no tengo nada personal en contra del PRI ni de ningún partido político, más bien quiero tocar el tema de que es un fenómeno las candidaturas independientes, y creo que tenemos que aprovecharlo, y en ese sentido pues hacer política de modo distinto a como lo ha venido haciendo el PRI 70 años. Sin hacer política de búsqueda de cotos de poder, ¿no? ¿Qué opinas de López Obrador? López Obrador, al final de cuentas, es un partido político, forma parte de un partido político, viene también del PRI y viene siendo lo mismo. Al final de cuentas caemos en lo mismo, en los vicios de los partidos políticos, de los dirigentes de los partidos políticos. Creo que tenemos que generar un cambio totalmente radical a la forma en que se viene haciendo. López Obrador trae una forma de hacer política de hace 30, 40 años y que sigue, pues le sigue dando algo de resultado, pero al final de cuentas no va a generar un cambio real. Entonces, ¿es fuerte para las elecciones? Tiene la fuerza que ha mantenido desde que inició a hacer su proceso, pero al final de cuentas yo creo que la fuerza viene en los candidatos independientes. Yo creo que el proyecto independiente debe ser mucho más atractivo para las personas, porque realmente queremos hacer las cosas de manera distinta, porque realmente el registrarte es un reto, el preguntarle a la ciudadanía qué necesita es un reto, y dejar de lado un poco el discurso populista. Ahora que me toca a López Obrador, pues él se ha mantenido al margen de los discursos populistas y de los discursos que le han funcionado a lo largo bueno, no sé si le han funcionado o no porque no ha llegado a la presidencia, pero que le han jalado una cantidad importante de votos a lo largo de los últimos 18 años. ¿Tú qué consideras, ahora hablando del populismo, tú te consideras de centro, centro derecha, izquierda? ¿Cuál es tu pensamiento político? Mira, yo creo, y no solo creo, estoy convencido que hoy en día ya estos conceptos se han quedado de lado. En pleno siglo XXI no podemos seguir hablando de derecha, de izquierda y de centro. Al final de cuentas esto tiene una reminiscencia histórica cuando se estaba haciendo la Constitución francesa, que de un lado se quedaban del lado derecho los que querían conservar los privilegios de la asamblea, de la monarquía, del poder, y por otro lado pues los que querían y los que velaban por el pueblo, que eran los de izquierda.
Hoy en día creo que esos conceptos han desaparecido por completo. Tal vez de manera muy evidente la ultraderecha del PAN unida con la izquierda del PRD. No existe hoy en día el derecha e izquierda. Creo que esos conceptos, y aunque hay muchos críticos que dicen es evidente que está la izquierda y la derecha, creo que el modelo es muy distinto. Creo que tenemos que trabajar más por la ciudadanía. No me considero de ninguno de estas corrientes políticas, de estas modos de ver la política, porque desde mi punto de vista hoy en día ya no existen estos conceptos, se han quedado un poco atrás. Aunando eso, cuando a ti te dicen Tratado de Libre Comercio, ¿tú dices sí o tú dices no? Sí, desde luego que sí, siempre y cuando se genere un beneficio para México. Cuando te hablan a ti de subsidios económicos, ¿tú dices sí o dices no? Depende del subsidio y depende de la materia en que se trate y las condiciones en las que se dé este subsidio. Tendríamos que analizar el tema en concreto, pero sí tenemos que dejar de ser un Estado tan paternalista. Tenemos que generar mejor servicios de mejor calidad y apostarle a hacer las cosas de una mejor manera, más que un subsidio. Dice Correo que trabajaste con Ramón Lemus Muñoz Ledo. En esa experiencia, y bueno, si esto es cierto, y en internet circula mucha información, si esto es cierto, ¿qué viste? ¿Qué viste en esta administración desde el punto de vista de muchos ciudadanos, de algunos cuantos? Podríamos decir que pues es una administración más. ¿Tú qué opinas? ¿Qué viste? Falta de voluntad política. Yo creo que las cosas se pueden hacer mejor de lo que se están haciendo. ¿Es voluntad política? ¿Cómo podríamos decirle eso a la gente que no se han atendido temas candentes como es el tema de la seguridad, que no se ha generado una acción público-privada, vamos a llamarle de esa manera? Por mucho que levanten los muros, la gente que tenga más dinero no va a estar tranquila, y la gente que tenga menos dinero probablemente entre en temas complicados que son temas de delincuencia. En ese sentido, ¿esos debates están en la mesa del municipio, en la mesa del Cabildo? A lo que me refiero con voluntad política es querer hacer las cosas, el querer hacer las cosas. Se oye muy sencillo, pero falta eso, falta que se quiera escuchar al ciudadano, falta salir a la calle a ver qué es lo que necesita la gente, falta abrirlas por un gobierno de puertas abiertas. Eso es lo que falta, es lo que yo quiero transmitirte, que se pueden hacer mejor las cosas si escuchamos a la gente, si hacemos un proyecto ciudadano. En la mesa del Cabildo no se ponen de acuerdo. Uno dice vamos a construir un centro polideportivo y el otro no quiere. O sea, ¿qué es lo que pasa? Sí, la fracción está dividida, desde luego, cada quien vela por sus intereses. Creo que ese es un tema y es uno de los vicios de los partidos políticos, ¿no? Que al final de cuentas no jalan parejos, sino cada quien pone a quien más le convenga, y al final de cuentas hay grupos dentro de los mismos partidos, hay grupos de poder dentro de ellos, y ellos van colocando a sus piezas como les va tocando realmente. Que es un verdadero juego de ajedrez. Es un juego de ajedrez, al final de cuentas. ¿Y tú quieres jugar este juego? No, desde luego, por eso es que estamos haciendo el proyecto de manera independiente. ¿Qué es lo atractivo de un proyecto independiente? Independientemente de que no es lo que yo estoy buscando, una presidencia municipal, si tú generas un cabildo el cual todos jalen parejo, o sea, al menos todos los que entren al ayuntamiento de manera independiente jalen parejo, creo que podemos tener un resultado diferente a que entró uno de los grupos del PAN y otro de otro grupo del PAN y otro del grupo del PRI, otro de otro grupo del PRI, se pelean entre ellos. Creo que en la medida en que trabajemos todos juntos en pro de la ciudadanía siempre, creo que en esa medida podemos generar el cambio y la transformación de la que te venía platicando. Ya para terminar, vamos a tocar el tema finalmente de estos bonos millonarios que se han llevado los políticos. Te hablaba yo del tema municipal, que si bien no es directamente tu candidatura, pero como dignatario por este distrito, pues va a ser muy importante tu ejemplo, ¿no? Entonces, en el sentido de los bonos, ¿cómo los podrías calificar en dos palabras? Bonos de cientos y tantos mil pesos por diputado, y creo que me estoy quedando corto, y ahorita creo que por ahí se está manejando información que hay más bonos todavía en espera de que sean autorizados, y antes esto no se veía porque no había medios digitales. ¿Qué opinión te merece? No, es absurdo, o sea, y es una falta, te refleja directamente una falta de cercanía con la Te preguntaría, Daniel, ¿tú estarías dispuesto a subir a la tribuna a decir esto? Claro, no, a llevar los intereses de la ciudadanía. Ese va a ser mi trabajo. Sin
pero sin ninguna careta. A lo que me refiero, no me refiero a que tú la tengas, sino que muchas veces el discurso es muy político, o sea, pues muy formal, pero con los puntos sobre las IES. ¿Tú estarías dispuesto a ir a ir a hablar con los demás compañeros en la Cámara y decirles, es que esto no puede seguir pasando, y subir a la tribuna y sin caer en el explosivismo, llegar y decir, es que esto es así como tú lo comentas? ¿Tú estarías dispuesto? Porque llevarías la voz créeme que de la gente. Creo que no solo es el tema de estar dispuesto. Desde mi punto de vista, ese es el punto central de mi candidatura. O sea, lo que nosotros queremos lograr es que sea la voz de los ciudadanos en el Congreso. No tengo intereses partidistas, no tengo miedo a decir las cosas, porque puedo llegar y no voy a tener un costo político, no en lo personal, sino un costo político partidista. Entonces, en la medida en que yo pueda subirme y denunciar y pedir, es lo que te venía diciendo al principio de la entrevista, necesito del apoyo de la ciudadanía para que me digan cuál es su sentir, y llegar y exhibir estos problemas que no pueden seguir pasando. Un diputado cerca de ti, eso es lo que queremos lograr, esa es mi plataforma. No solo es que esté dispuesto, lo voy a hacer, o sea, ese es un hecho, que el día que ganemos la elección, ya que seamos candidatos y que estemos en el cargo, esa va a ser la principal responsabilidad y el principal compromiso, subirnos a la tribuna a exhibir cada uno de los problemas que se están suscitando e invitar a la ciudadanía a que empuje, a que saque el problema. Ese es el reto, el principal reto, y ese es el punto central de mi candidatura. Quiero aquí hacer el compromiso de que te vamos a volver a pedir que nos regales una entrevista antes de las elecciones y una después. Ganes o no ganes, te queremos volver a pedir esta entrevista, porque eres de los primeros invitados en nuestro canal, y la verdad te agradecemos mucho, nos estás apadrinando, ahora sí que de los primeros, y queremos también, ahora sí que darte un poquito de batería. Te queremos agradecer mucho por este ratito que nos diste. Vamos a terminar con un par de preguntas y vamos a acabar. ¿Qué prefieres, caricaturas de las nacionales, o te gusta más Batman? ¿Qué caricatura sería tu preferida? Híjole, a mí de la caricatura que me gustaba de niño era Dragon Ball Z. Nunca he sido mucho de ver caricaturas, nunca me han gustado mucho, siempre me he inclinado por ver el fútbol. ¿Fútbol? Fútbol americano, tenis, todos los deportes me gustan, pero las caricaturas no me llaman mucho la atención. ¿Fútbol o fútbol americano? Contéstale. Los dos. Bueno, ya para terminar, ¿qué opinas del Jitomatazo MX? Bueno, es una buena forma de hacer presión social. De eso se trata, ¿no? De exhibir un poco los problemas políticos que están pasando en nuestro país. Al final de cuentas es libertad de expresión, nada más que sí, quiero ser muy puntual en que siempre la libertad de expresión debe de ir siempre en el sentido, o sea, debe de respetar hasta donde empieza el derecho del otro. No puede sobrepasar ese derecho, siempre se debe dar esa libertad de réplica. Todo lo que se esté diciendo debe estar totalmente fundamentado, y se deben dar las condiciones, porque antes de emitir un juicio sobre una persona que puede dañarlo, debe de estar sustentado, y creo que es mucho de la falta de ética que se ha dado en los últimos años. Entonces, si lo van a hacer, adelante, pero que se haga con el sustento necesario para sacarle el proyecto de una mejor manera y de una manera objetiva. Arne se ha aventado jitomates a los políticos, ahora sí que está durísimo. Mi querido Daniel, te queremos agradecer, muchísimas gracias por estar por aquí. Que estés bien, Alberto. Muchas gracias, un aplauso, hombre. No tenemos mucha gente, pero las poquitas que estamos aquí, te agradecemos mucho que hayas estado aquí con nosotros, y ya quedó la invitación. Antes de que sea la votación, te vamos a invitar nuevamente para que estés aquí con nosotros, y después de que las elecciones se den. Estamos seguros que con los conceptos que tú tienes, y ojalá que pronto que sepamos cuál es tu plan de trabajo, seguramente va a ser algo interesante. Perfecto. ¿Sí? Muchísimas gracias. Cuídate mucho, Daniel. Hasta luego, que estés muy bien. Down, 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 down.